Shakira y Piqué, quienes nunca llegaron a comprometerse oficialmente, anunciaron su separación en junio de 2022, en medio de fuertes rumores de infidelidad. Tras 11 años de convivencia, no solo se desmoronaba un romance, sino que salían a la luz un sinfín de secretos ocultos. Mientras ella enfrentaba una batalla legal en la que la Hacienda española la acusaba por una suma de decenas de millones de euros en el hogar que ella creía sagrado, Shakira era traicionada por quienes más confiaba. Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué, encubrió y facilitó directamente la infidelidad de su hijo a espaldas de la cantante. ¿Por qué una suegra respetable, una médica brillante, elegiría ocultar las andanzas de su hijo justo cuando su nuera se derrumbaba junto al lecho de enfermo de su anciano padre? Hoy, analizaremos de manera objetiva 4 verdades fundamentales que han permanecido bajo las sombras hasta ahora. Primero, desglosaremos la complicidad de Montserrat Bernabéu al solapar la deslealtad de su hijo mientras fingía proteger y consolar a Shakira. Segundo, examinaremos el movimiento estratégico de 2021, una venta masiva de su catálogo musical para blindar el patrimonio de Milan y Sasha antes de que estallara el escándalo mediático. Tercero, abordaremos la trampa técnica de los 183 días, donde los inspectores fiscales utilizaron los vínculos afectivos como prueba para un embargo de activos sin precedentes. Finalmente, observaremos cómo su etapa final en Nueva Jersey representa un acto de soberanía personal recuperada tras una década de concesiones silenciosas bajo la sombra del poder local. La estructura de la vida de Shakira en Barcelona no se limitaba a una mansión solitaria, sino a un complejo de 3 viviendas conectadas en la zona de Esplugues de Llobregat. Montserrat Bernabéu, una reputada doctora especializada en medicina física y rehabilitación, habitaba la casa contigua, compartiendo zonas comunes como el jardín y la piscina con la artista y sus hijos. Durante una década, la relación entre ambas se construyó sobre una base de respeto profesional y la cercanía que impone la crianza de los nietos. La cantante depositó en su suegra una confianza absoluta, integrándola en su núcleo diario y consultando con ella decisiones personales importantes. En los círculos sociales de la élite catalana, se las veía juntas con frecuencia, proyectando una imagen de unidad familiar que pocos se atrevían a cuestionar. Esta proximidad física permitía a la madre del futbolista conocer cada detalle de la agenda, los viajes y el estado emocional de la mujer de su hijo. Sin embargo, detrás de esta fachada de cordialidad médica se estaba gestando un despliegue de lealtades divididas que terminaría por fracturar el hogar. Cuando Gerard Piqué inició su relación con Clara Chía, su madre no solo estuvo al tanto de los hechos, sino que decidió tomar un papel activo en la gestión de los encuentros. Montserrat Bernabéu facilitó el uso de una propiedad familiar ubicada en Cabrils, un municipio costero a pocos kilómetros de Barcelona, para que la pareja pudiera verse sin el acoso de las cámaras. Mientras Shakira buscaba consuelo en ella para intentar salvar su relación, la doctora ya conocía la identidad de la joven estudiante y permitía que ésta se refugiara en sus espacios privados. Existen registros de que la madre de Piqué incluso compartía momentos de ocio con la nueva pareja, mientras su nuera cumplía compromisos profesionales fuera de España. Esta duplicidad no fue un descuido accidental, sino una elección consciente de proteger el linaje biológico por encima del vínculo emocional construido durante años. La tensión alcanzó un punto crítico cuando se filtraron videos de discusiones en la vía pública entre la artista y la doctora Bernabéu. En las imágenes, se observaba a la suegra sujetando el rostro de la cantante de forma impositiva, mientras le pedía que guardara silencio ante la presencia de testigos. Ese video filtrado fue el detonante que expuso la oscura dinámica entre Shakira y su suegra, sirviendo como evidencia indiscutible de un control tóxico ejercido en las sombras. Los vecinos de la urbanización notaron un cambio drástico en la atmósfera de las casas colindantes, mucho antes de que la noticia se hiciera oficial en los medios. Shakira empezó a notar que los objetos en su despensa
Específicamente los alimentos que solo ella consumía, desaparecían durante sus breves ausencias. Una de estas señales fue un frasco de mermelada de fresa que el futbolista nunca probaba debido a su dieta estricta. Al regresar de un viaje de trabajo, el envase estaba vacío, confirmando que una persona extraña había pasado tiempo en la intimidad de su cocina con la venia del servicio y la familia. El desenlace de la convivencia en la calle de Esplugues tuvo un componente administrativo inesperado y frío. Joan Piqué, padre del futbolista y administrador de la sociedad propietaria del inmueble, envió una notificación de desalojo a la cantante mediante un correo certificado. El documento establecía una fecha límite, el 30 de abril de 2023, para abandonar la vivienda de forma definitiva. Si no cumplía con el plazo, la artista se enfrentaba a una indemnización por daños y perjuicios de carácter millonario. Esta orden de salida se produjo mientras ella todavía gestionaba los traslados hospitalarios de su padre, William Mebarak, entre clínicas de Barcelona y Estados Unidos. La urgencia del desalojo demostró que para la familia política, la prioridad ya no era el bienestar de sus nietos, sino recuperar el control total del terreno. Semanas antes de la mudanza final, apareció en el balcón de la planta superior un objeto que captó la atención de los transeúntes y la prensa. Se trataba de una figura de tamaño real vestida como una bruja, con túnica negra y rostro deformado, colocada sobre un soporte. El elemento fue situado de tal manera que su mirada quedaba fija en las ventanas de la cocina de Montserrat Bernabéu, situadas justo enfrente. Durante los días de viento, la figura se tambaleaba, pero siempre volvía a su posición original de vigilancia constante. La presencia de este objeto coincidió con los informes de que la doctora Bernabéu ya permitía que Clara Chía se paseara por el jardín común en ropa de baño. Aquella bruja se convirtió en el único muro visible que Shakira pudo levantar ante la cercanía forzada de su suegra. Los motivos del rechazo de la suegra hacia la artista tenían raíces profundas en la estructura social de la burguesía catalana. Montserrat Bernabéu siempre manifestó incomodidad ante la diferencia de edad de 10 años entre su hijo y la cantante. Para el entorno de los Piqué, una mujer con una carrera global y una independencia financiera tan marcada no encajaba en el modelo de pareja tradicional que buscaban. Clara Chía, por el contrario, representaba una figura joven, local y conectada con los círculos sociales de la empresa Cosmos. La madre del futbolista veía en la nueva acompañante una oportunidad para que su hijo recuperara un estilo de vida más acorde a su estatus en Barcelona. Esta preferencia se hizo evidente cuando la doctora fue vista caminando del brazo de la joven en la residencia de verano de los Piqué en la Cerdanya. La respuesta de la cantante a la hostilidad de sus suegros no fue solo gestual, sino también patrimonial. Shakira decidió poner a la venta la casa que ella misma había adquirido y financiado para que los padres de Piqué vivieran cómodamente cerca de sus nietos. Esta propiedad, que formaba parte del complejo familiar, era el último lazo que obligaba a la artista a mantener una comunicación constante con los abuelos de Milan y Sasha. Al poner el inmueble en el mercado, cortó el suministro de seguridad que les había brindado durante más de una década. Ya no había espacio para la convivencia bajo el mismo techo económico que ella misma había construido con su trabajo. La decisión de vender fue el primer paso real para desmantelar la estructura de poder que los Piqué ejercían sobre su vida diaria. El día de la mudanza definitiva, un equipo de operarios comenzó a retirar los objetos personales de la mansión bajo una lluvia ligera. Shakira supervisó personalmente la carga de sus instrumentos musicales y los juguetes de sus hijos en los camiones de transporte. No hubo despedidas cordiales, ni encuentros en el jardín con los abuelos de los niños. La artista abandonó la propiedad en un vehículo oscuro, mirando por última vez los muros que habían albergado tanto sus éxitos mundiales como sus derrotas íntimas. Horas después, se la vio en el aeropuerto de Barcelona, lista para cruzar el Atlántico hacia una realidad donde su suegra ya no tendría voz ni voto. El vacío que dejó en Esplugues
fue ocupado casi de inmediato por la nueva pareja del futbolista, bajo la atenta mirada de Montserrat. En los barrios de Barranquilla de principios de los años 90, una niña de ascendencia libanesa caminaba bajo el sol del Caribe, con un peso inusual en los hombros. William Mebarak, su padre, era un hombre de negocios respetado, cuya joyería representaba la seguridad absoluta de su hogar. Sin embargo, un día el negocio se hundió, y el estatus de la familia se desvaneció en cuestión de semanas. Al regresar de un viaje corto, la joven Shakira encontró su casa prácticamente vacía. Los muebles, las alfombras y hasta los espejos habían sido vendidos para pagar deudas. Esa imagen de su propio refugio desmantelado se quedó grabada como su primer encuentro con la fragilidad de las cosas. La sensación de que el suelo puede abrirse bajo los pies en cualquier momento marcó su forma de entender la estabilidad. Aquel desengaño con la realidad financiera de sus padres se convirtió en un pacto silencioso con su propia voz. A los 13 años, mientras otros adolescentes buscaban diversión, ella se encerraba con una libreta y una guitarra para intentar poner orden en el desastre. La música dejó de ser una afición para transformarse en una herramienta de supervivencia emocional y un diario donde la mentira no tenía lugar. Fue entonces cuando compuso sus primeras canciones, cargadas de una melancolía que no correspondía a su edad biológica. Su entorno veía a una artista en potencia, pero en realidad era una niña construyendo una armadura contra la pérdida. Cada acorde era un ladrillo en el muro que levantaba para no volver a sentirse desamparada. Esta psicología de la resistencia la acompañó durante su ascenso meteórico en la industria musical latinoamericana. Shakira aprendió que el éxito era una forma de recuperar el control que había perdido en su infancia. Sus letras de esa época, llenas de metáforas sobre la traición y el olvido, eran el reflejo de un corazón que siempre esperaba el impacto. Aunque en el escenario proyectaba una energía arrolladora, en la intimidad mantenía una distancia cautelosa con quienes intentaban acercarse demasiado. Para ella, el amor y el trabajo estaban unidos por la misma necesidad de protección constante. Esa vulnerabilidad escondida fue la que años más tarde la haría vulnerable ante la promesa de un hogar estable en Europa. El entorno familiar en Barranquilla también le enseñó el valor de la lealtad absoluta hacia la figura del padre. William Mebarak no solo era su progenitor, sino su primer mentor y el hombre que le mostró que las palabras tienen poder. A pesar de la quiebra, la relación entre ambos se fortaleció, creando un vínculo de dependencia emocional que ella buscaría replicar en sus parejas futuras. Ella veía en su padre a un hombre herido pero digno, una imagen que proyectaría en otros hombres décadas después. Esa necesidad de cuidar a los hombres de su vida se convirtió en un patrón que definiría sus mayores sacrificios personales. El verano de 2010 en Sudáfrica marcó el inicio de una etapa que cambiaría el centro de gravedad de la vida de Shakira. Durante la grabación del video musical de la canción oficial del Mundial en Madrid, Gerard Piqué apareció como uno de los futbolistas invitados para participar en las tomas. Él era un defensa central de 23 años que empezaba a consolidarse en el FC Barcelona, mientras ella ya era una figura consagrada con una carrera de 2 décadas. Según los testimonios de los presentes en el set, hubo una conexión inmediata que comenzó con una conversación trivial sobre el clima en Johannesburgo. Piqué le prometió que llegaría a la final del torneo solo para tener la oportunidad de volver a verla en la ceremonia de clausura donde ella actuaría. España ganó el campeonato por primera vez en su historia, y esa victoria deportiva se entrelazó con el comienzo de su relación privada. Para la artista, este encuentro supuso una ruptura con su pasado reciente, tras finalizar una relación de 11 años con Antonio de la Rúa. Ella buscaba una renovación emocional, y encontró en el futbolista una energía joven, directa, y cargada de una disciplina deportiva que le resultaba fascinante. En marzo de 2011, la pareja hizo oficial su romance a través de una fotografía en redes sociales con el título «Les presento a mi sol». En la imagen se les veía sonrientes,
proyectando una felicidad que el público interpretó como el inicio de un cuento de hadas moderno. Shakira decidió entonces trasladar su base de operaciones a Barcelona, abandonando su residencia en las Bahamas y sus estancias frecuentes en Miami. Esta decisión no fue solo un cambio de código postal, sino una apuesta total por un proyecto de familia que ella consideraba definitivo. El contraste entre sus mundos era evidente desde el primer día, aunque en ese momento parecía ser el motor de su atracción. Ella provenía de una cultura caribeña, espontánea y con horarios nocturnos marcados por la creación musical en el estudio. Él vivía bajo el rigor de los entrenamientos matutinos, las concentraciones en hoteles y la estructura mental de un atleta de élite donde cada minuto está contabilizado. En la gala del Balón de Oro de 2012, la pareja se presentó ante la élite del fútbol mundial como un bloque sólido y coordinado. Shakira se esforzó por encajar en el entorno de las esposas de los futbolistas, asistiendo a los palcos del Camp Nou y aprendiendo las costumbres locales de la sociedad catalana. Ella veía en esa rutina una oportunidad para construir la estabilidad que su vida de giras internacionales le había negado hasta entonces. La llegada de sus hijos, Milan en 2013 y Sasha en 2015, terminó de anclar sus prioridades en el suelo de Barcelona. La cantante empezó a espaciar sus proyectos profesionales, priorizando el calendario de partidos y las necesidades de crianza sobre sus propias ambiciones artísticas. Para una mujer que había dominado las listas de éxitos globales, este repliegue hacia la vida doméstica fue un sacrificio que realizó con la convicción de estar protegiendo algo sagrado. Sus apariciones públicas empezaron a ser más frecuentes en parques infantiles y eventos escolares que en alfombras rojas de premios musicales. Ella creía haber encontrado finalmente el puerto seguro donde sus hijos crecerían bajo la mirada de una familia unida. Lo que parecía un equilibrio perfecto era, en realidad, una estructura donde ella cedía terreno constantemente para mantener la armonía del hogar. Durante los 11 años que compartieron en Barcelona, la pregunta sobre cuándo sonarían las campanas de boda fue una constante en las entrevistas y en los círculos sociales que frecuentaban. Sin embargo, Shakira mantuvo una postura firme que dejaba desconcertados a quienes veían en el matrimonio el sello definitivo de una familia. Ella misma explicó sus motivos en una entrevista televisada que hoy se analiza bajo una luz muy distinta. Dijo literalmente que el matrimonio le asustaba y que no quería que Gerard Piqué la viera como su esposa, sino como su chica, su amante y su fruta prohibida. Según sus palabras, su intención era mantener al futbolista alerta, haciéndole sentir que todo era posible, dependiendo de su comportamiento diario. Esta estrategia psicológica buscaba evitar que la rutina y la seguridad de un papel firmado apagaran la pasión de los primeros años. Para una audiencia que valora la estructura del hogar, esta decisión puede parecer una apuesta arriesgada por el romanticismo frente a la seguridad. Shakira prefería la mística de ser conquistada cada mañana a la posesión absoluta que, a su juicio, implicaba la institución matrimonial. Ella creía que al no existir una obligación legal que lo atara, él elegiría quedarse cada día por puro deseo y no por compromiso administrativo. Con la llegada de sus 2 hijos, esta familia parecía plena y sólida sin necesidad de pasar por el altar. En la práctica, ella ejercía todas las funciones de una esposa dedicada, gestionando la intendencia de la casa de Esplugues y coordinando la vida de los niños con el calendario de partidos del FC Barcelona. La fruta prohibida de la que hablaba en las entrevistas se había transformado en la realidad cotidiana, en la base logística que permitía al futbolista brillar en su carrera. Esta ausencia de un contrato matrimonial formal se convirtió en una vulnerabilidad silenciosa, que solo se hizo evidente cuando el conflicto estalló años después. En España, las uniones de hecho tienen ciertos reconocimientos, pero no ofrecen el mismo escudo legal que un matrimonio en cuanto a la protección de los tiempos de estancia o la división de ciertos intereses comunes. Shakira entregó su tiempo, su carrera
y su presencia física en suelo español, basándose en una confianza emocional absoluta, sin un documento que regulara las consecuencias de una posible ruptura. Ella jugaba a ser la novia eterna mientras cargaba con el peso de una convivencia compleja al lado de sus suegros, compartiendo muros y zonas comunes. El misterio que ella quería preservar para mantener el interés de su pareja se fue desgastando bajo el peso de los pañales, los madrugones y las rutinas escolares. Mientras ella se esforzaba por mantener viva esa llama de amante, la realidad del hogar con 2 niños pequeños imponía un ritmo biológico y doméstico muy alejado del ideal de la fruta prohibida. La convivencia diaria reveló choques de temperamento que no tenían que ver con el amor, sino con la estructura mental de cada uno. Piqué, educado en la disciplina militar del deporte de élite, exigía horarios estrictos, orden y una puntualidad de cronómetro. Shakira, con su naturaleza artística e instintiva, encontraba su mejor momento de creación durante la noche, a menudo perdiendo la noción del tiempo cuando una melodía aparecía. Estos roces en la rutina fueron minando la idea de que la ausencia de un papel era suficiente para mantener la chispa. La libertad que ella quería otorgarle para que él se sintiera siempre en conquista terminó siendo el espacio por donde se filtró la desidia. Al no existir un compromiso legal firme ante la ley o la iglesia, la seguridad emocional de la artista dependía exclusivamente de la voluntad de él. Ella caminaba sobre una cuerda floja, intentando ser siempre suficiente para un hombre 10 años menor que parecía necesitar estímulos constantes fuera del entorno doméstico. El plan de Shakira para evitar la monotonía mediante la informalidad legal fracasó rotundamente cuando la monotonía se impuso a través de los años. Al final, se quedó con todas las responsabilidades de una madre y compañera entregada, pero sin ninguna de las protecciones que el sistema ofrece a quienes formalizan su unión. Aquella decisión de permanecer como la eterna novia, nacida de un miedo profundo a la posesión, terminó siendo la trampa que la dejó desprotegida ante la tormenta fiscal y personal que se avecinaba. Entre los años 2012 y 2018, el mundo vio cómo la leona de los escenarios empezaba a caminar con pasos más lentos por las calles de Barcelona. Shakira tomó una decisión que pocas estrellas de su tamaño se atreven a tomar. Puso su propia vida en pausa por amor a Gerard Piqué. Ella, que estaba acostumbrada a llenar estadios en Sydney o Nueva York, se convirtió en una vecina más, dedicada a esperar que su pareja volviera de los entrenamientos. Dijo que no a muchas giras internacionales y a proyectos de millones de dólares solo para que el futbolista pudiera brillar en su equipo. Mientras él viajaba por toda Europa ganando trofeos, ella se quedaba en casa, intentando que su alegría caribeña encajara en una ciudad que siempre le pareció un poco fría y distante. El día a día en esa casa era como una pelea en silencio entre 2 mundos que no se parecían en nada. Shakira es una mujer de noche, de esas que encuentran la inspiración cuando todo el mundo duerme y el sol se ha ido. Su cabeza no entiende de relojes cuando está creando una melodía. En cambio, Piqué vivía con el despertador siempre puesto. Él necesitaba el orden, los horarios fijos del deporte y el silencio total para poder descansar. Ella intentó cambiar su ritmo natural para no molestarlo, apagando su propia luz para que la de él brillara con más fuerza. En los pasillos de esa mansión tan grande, la cantante se fue haciendo pequeña, perdiendo poco a poco ese fuego que la hacía única. Incluso su forma de hablar y de comportarse cambió para intentar que la gente de allí la aceptara. Ella, que es puro baile y risas, trataba de ser más discreta para no desentonar con la familia de Gerard. Sus suegros y los amigos de su pareja siempre la miraron como alguien de fuera, como alguien que no terminaba de entender las reglas de esa sociedad tan cerrada. Mientras él se sentía el rey de Barcelona, ella se sentía como una invitada que siempre tenía que pedir permiso. Ese sacrificio no salió en los periódicos en aquel entonces, pero se podía ver en sus ojos, que ya no brillaban como antes. La casa de Esplugues de Llobregat
Por muy lujosa que fuera, se terminó convirtiendo en una jaula de oro para ella. Shakira tenía allí su propio estudio de música, pero a veces pasaban semanas enteras sin que se atreviera a entrar. Toda su energía se iba en cuidar que a Gerard no le faltara nada y en que sus hijos, Milan y Sasha, crecieran felices. Ella pensaba que estaba construyendo un nido seguro para su familia, pero sin darse cuenta, estaba construyendo su propia soledad. Se olvidó de que ella también era una estrella que necesitaba su propio espacio para no marchitarse. El giro inesperado se produjo cuando la Hacienda española comenzó a investigarla de manera implacable y a imponerle sanciones económicas. La ley en España es muy estricta sobre quién debe pagar impuestos en su territorio. La regla principal se basa en el calendario. Cualquier persona que pase más de 183 días en el país durante un año natural es considerada residente fiscal. Esto significa que debe declarar y pagar por todo el dinero que gane, sin importar en qué rincón del mundo lo haya trabajado. Para la agencia tributaria, figuras de gran visibilidad como deportistas o artistas internacionales son objetivos prioritarios para asegurar que el sistema sea justo y que quienes más tienen contribuyan al gasto público de hospitales y escuelas. En este contexto, el traslado de la cantante a Barcelona en 2011 puso en marcha una de las investigaciones más detalladas de la historia reciente. Por un lado, los inspectores de Hacienda presentaron pruebas basadas en la vida cotidiana de la artista para demostrar su permanencia en suelo español. El equipo técnico rastreó visitas regulares a centros de estética, pagos con tarjeta en establecimientos locales y la asistencia frecuente a un gimnasio de la zona alta de Barcelona. Según la tesis del Estado, estas rutinas no eran propias de una visitante esporádica, sino de alguien que había establecido su centro de intereses vitales en la ciudad. Desde el punto de vista oficial, el hecho de que su pareja y sus hijos estuvieran radicados en España era un indicador lógico de que su hogar real estaba allí, independientemente de que su carrera profesional se desarrollara mayoritariamente en el extranjero. Hacienda defendía que la ley debe aplicarse por igual, sin privilegios por la fama o el éxito internacional del contribuyente. Por otro lado, la defensa de Shakira sostuvo una versión muy diferente sobre esos mismos años. Sus abogados argumentaron que, debido a sus compromisos con programas de televisión en Estados Unidos y giras mundiales, su presencia en España era fragmentada y no alcanzaba el límite legal de los 6 meses. Según sus registros, ella mantenía su residencia fiscal en las Bahamas, un lugar donde ya tenía propiedades y raíces financieras mucho antes de conocer al futbolista. Para su equipo legal, la agencia tributaria estaba forzando la interpretación de las normas, utilizando su relación sentimental como una trampa para confiscar ingresos que no se generaron en España. La artista siempre defendió que su ética de trabajo era impecable y que estaba siendo víctima de un uso ejemplarizante de su imagen pública. En el año 2023, la situación llegó a un punto de no retorno en los tribunales de Barcelona. Shakira tomó la decisión de aceptar un acuerdo con la Fiscalía, comprometiéndose a pagar una multa de 7 millones de euros y aceptando una condena de prisión que quedó en suspenso. En su declaración oficial, aclaró que no lo hacía por ser culpable, sino para terminar con un proceso que estaba consumiendo su energía y afectando la tranquilidad de sus hijos. El desenlace de este largo conflicto con la administración española se produjo de forma definitiva el 18 de mayo de 2026. El Tribunal Supremo emitió una sentencia histórica que puso fin a 15 años de sospechas y procesos en los despachos judiciales de Madrid. Los magistrados dictaminaron que Shakira era totalmente inocente de los cargos de fraude fiscal que se le imputaban desde el año 2011. La resolución judicial fue muy clara al señalar que los inspectores de la agencia tributaria habían aplicado las normas de residencia de manera equivocada. Para el tribunal no se puede obligar a una persona a pagar impuestos basándose solo en conjeturas sobre su vida sentimental o su presencia esporádica en el país. Como consecuencia de este fallo,
el gobierno español recibió la orden de devolver al artista una cifra astronómica de 55 millones de euros. Esta cantidad, al sumar los intereses acumulados y los gastos de los abogados durante más de una década, alcanza un valor total cercano a los 70 millones de dólares. El dinero representa el retorno de todo lo que le fue retenido o cobrado bajo presión administrativa mientras duró la investigación. Este movimiento financiero se ha convertido en uno de los reembolsos más grandes jamás realizados por el Estado español a una figura pública. Tras conocerse la sentencia, Shakira decidió romper su silencio con un mensaje directo que fue seguido por millones de personas. La artista criticó con dureza a un sistema que, según sus palabras, intentó viciar su reputación y agotar su salud mental durante años. Explicó que la intención de las autoridades no era solo recaudar dinero, sino utilizar su imagen para enviar un mensaje de miedo a otros ciudadanos. El impacto de esta decisión judicial fue inmediato en los círculos legales y económicos de Europa. Muchos expertos señalaron que este caso servirá de ejemplo para que no se vuelvan a cometer abusos contra artistas extranjeros que deciden establecer sus familias en España. En junio de 2022, la tranquilidad de la mansión en Barcelona desapareció bajo el peso de dos tragedias que ocurrieron al mismo tiempo. Por un lado, su padre, William Mebarak, de 90 años, sufrió una caída muy grave que le provocó un traumatismo en la cabeza. El hombre que había sido su guía y su mayor apoyo terminó ingresado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Barcelona, debatiéndose entre la vida y la muerte. Shakira pasaba los días y las noches en los pasillos del hospital, rodeada de máquinas y médicos, intentando que su padre no se fuera para siempre. En ese mismo momento, el espacio sagrado del hogar también empezó a mostrar señales de que algo no iba bien en la rutina diaria. Al regresar de sus largas estancias en el hospital, la artista notó que algunos alimentos en su cocina desaparecían de forma inusual. En la nevera de la familia siempre había un frasco de mermelada de fresa, un dulce que a Shakira le encantaba, pero que Gerard Piqué odiaba por su dieta de deportista. A los niños tampoco les gustaba ese sabor. Sin embargo, cada vez que la artista regresaba del hospital o de sus viajes de trabajo, encontraba el frasco vacío o por la mitad. Alguien que conocía muy bien la intimidad de su cocina estaba entrando en su casa y usando sus cosas cuando ella no estaba. Lo que descubrió poco después fue que esa persona no era una desconocida, sino Clara Chía. Gerard Piqué ya había introducido a su nueva pareja en el hogar familiar, el lugar sagrado donde dormían sus hijos y donde Shakira guardaba todos sus recuerdos de 11 años. Saber que la traición ocurría en su propia cama y en su propia cocina, mientras ella lloraba por la salud de su padre, fue un golpe que ninguna fortuna podía reparar. Lo más difícil de digerir fue darse cuenta de que su suegra, Montserrat Bernabeu, sabía perfectamente lo que estaba pasando. La doctora no solo guardó el secreto, sino que permitía que la joven se escondiera en las propiedades de la familia para evitar ser vista por los vecinos. Durante esos días de junio, la prensa no tuvo piedad. Mientras una ambulancia esperaba en la puerta de la mansión para trasladar a William Mebarak, decenas de fotógrafos disparaban sus cámaras sin respetar el dolor de la familia. Los helicópteros de los programas de televisión volaban sobre el jardín, tratando de captar una imagen de la cantante llorando o del futbolista saliendo con su coche. Shakira se encontró en una soledad absoluta, dividida entre el deber de hija de salvar a su padre y el instinto de madre de proteger a Milan y Sasha de la verdad que estaba saliendo a la luz. El silencio de Piqué en esos momentos, más preocupado por su propia imagen que por la tragedia familiar, terminó de romper el último hilo de respeto que quedaba. En la habitación del hospital, Shakira sostenía la mano de su padre, que a veces ni siquiera podía reconocerla debido al golpe. Al mismo tiempo, en su teléfono aparecían las pruebas de la doble vida que llevaba su pareja desde hacía meses. Fue una coincidencia de desgracias tan perfecta que parecía sacada de una novela triste.
Ella tuvo que aprender a caminar entre los escombros de su vida privada, mientras mantenía la cara alta frente a sus 2 hijos pequeños. No había espacio para el luto por su relación, cuando la vida del hombre que más quería dependía de un hilo finísimo en la unidad de cuidados intensivos. Aquella casa de Barcelona, que un día fue un sueño de amor, se convirtió en una trampa llena de sombras y de gente en la que ya no podía confiar. En una de las pocas ocasiones en las que decidió hablar con la prensa, concretamente en una entrevista para el diario El País, Gerard Piqué ofreció su versión sobre el final de la convivencia. El exfutbolista se describió ante los periodistas como una persona que se siente muy feliz con los cambios en su vida, y afirmó que no tiene intención de gastar ni un euro en limpiar su imagen pública. Durante la charla, dejó clara su postura al decir que sigue haciendo lo que quiere, y que su única meta es ser fiel a sí mismo. Según sus palabras, el día que muera quiere mirar atrás y saber que siempre actuó siguiendo sus propios deseos, sin importar las críticas de los demás. Piqué también mencionó que su prioridad son sus hijos, Milan y Sasha, pero insistió en que no le preocupa lo que la gente piense de su conducta o de su nueva relación. Mientras el mundo entero lo señalaba por los detalles del engaño, él prefirió centrar su discurso en su bienestar individual y en el derecho a buscar su propia satisfacción. Esta actitud, centrada en su felicidad personal por encima de las consecuencias familiares, marcó la distancia definitiva con ella. Mucho antes de que el público sospechara que la relación entre la cantante y el futbolista estaba herida de muerte, se produjo un movimiento en las oficinas financieras de Londres que cambió las reglas del juego. En enero de 2021, Shakira tomó la decisión de vender el 100% de los derechos de su catálogo musical, que incluía 145 canciones, a la compañía británica Hipgnosis Songs Fund. Esta operación no fue un acto de necesidad, sino una maniobra de anticipación muy fría y calculada. Mientras en Barcelona se creía que ella planeaba su futuro a largo plazo en suelo español, la artista estaba transformando su obra de décadas en una montaña de dinero en efectivo. Aquella venta le proporcionó una liquidez inmediata, que la convirtió en una de las mujeres más poderosas e independientes del mundo del espectáculo. Este movimiento estratégico funcionó como un cofre de guerra para lo que ella sabía que vendría después. Al convertir sus canciones en capital líquido, se desprendió de la gestión burocrática de sus antiguas obras para centrarse en su libertad futura. En ese momento, la valoración de los catálogos musicales estaba en su punto más alto debido al auge de las plataformas de Internet. Y ella supo vender en el minuto exacto antes de que el mercado empezara a cambiar. Esta independencia financiera absoluta era su única arma real para enfrentar a un sistema institucional y a una familia con mucha influencia local. No estaba actuando como una mujer herida, sino como una directora ejecutiva que protege los activos más valiosos de su vida y de sus hijos. La inteligencia de esta jugada residía en el control de su propia historia. Mientras Gerard Piqué centraba sus negocios en la empresa Cosmos y en proyectos vinculados a la ciudad de Barcelona, Shakira movía su capital hacia estructuras globales mucho más seguras y dinámicas. Ella comprendió antes que nadie que, para poder desafiar a todo un sistema y reclamar el derecho a empezar de nuevo, necesitaba no depender de nadie para tomar decisiones. Aquellos que la veían caminar por las calles de su barrio no sospechaban que detrás de esa mirada cansada había una mujer que ya había asegurado la libertad de su descendencia por varias generaciones. El control total de sus recursos económicos fue el primer paso real para poder cortar, llegado el momento, las amarras emocionales que la retenían en España. Esta etapa poco conocida de su vida demuestra que, incluso en los momentos de mayor tensión familiar, ella mantenía la claridad mental necesaria para ejecutar maniobras de alta complejidad. Al desprenderse de los derechos de sus canciones pasadas, también se preparaba para lo que vendría después, la creación de un nuevo imperio basado en su propia resistencia.
La venta del catálogo fue la señal silenciosa de que ella no planeaba quedarse a ver cómo su patrimonio se desgastaba en pleitos interminables, sin tener una reserva sólida. Fue la jugada de una estratega que prefiere que su oponente la crea débil, mientras ella construye un refugio fuera de su alcance. Shakira estaba asegurando su salida mucho antes de que el mundo viera las lágrimas en su rostro. Tras el silencio de los meses de hospital, la música volvió a ser la única herramienta para procesar la realidad y recuperar el control de su historia. En octubre de 2022, el lanzamiento de Monotonía presentó una imagen cruda del artista caminando por la calle con su propio corazón palpitante en la mano. Esta bachata no buscaba la compasión, sino que funcionó como el primer aviso público sobre el vacío emocional que la falta de empatía había cavado en su relación de 11 años. La respuesta del público fue inmediata, posicionando el tema en los primeros puestos de las listas mundiales y demostrando que su marca personal seguía intacta a pesar de la crisis. Fue el inicio de una etapa creativa donde cada vivencia personal se transformó en un activo financiero de alta fidelidad. El momento definitivo de esta contraofensiva ocurrió en un estudio de Argentina junto al productor Bizarrap. La sesión número 53 no fue solo una canción, sino una ejecución pública de su propia narrativa frente a la traición sufrida. La letra incluyó menciones directas a deudas fiscales y juegos de palabras con los nombres de los implicados. Este lanzamiento pulverizó 4 récords mundiales Guinness en cuestión de horas, incluyendo el de la canción latina más vista en YouTube, en un solo día con 63 millones de reproducciones. El mantra, "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", se convirtió en un eslogan de independencia económica que recorrió el planeta. Shakira utilizó su talento para diseccionar su desengaño de una forma técnica y directa que nadie en la industria había intentado antes. La colaboración con Karol G en el tema TQG consolidó su posición como la figura central del mercado latino global. Ambas artistas unieron sus experiencias personales para cerrar capítulos con sus respectivos pasados ante una audiencia de millones de personas. El video musical alcanzó las 100 millones de visitas en solo 2 días, marcando otro hito en la carrera de la cantante de Barranquilla. Esta canción mostró a una mujer que ya había superado la etapa del duelo para entrar en una fase de superación y desdén elegante. Cada reproducción en las plataformas digitales sumaba ingresos directos a su cuenta bancaria, validando su estrategia de convertir la crisis en un activo productivo. La música ya no era solo expresión artística, sino el motor de un imperio económico construido sobre la base de la honestidad. No se limitó a cantar sobre su tristeza, sino que la produjo con los estándares más altos de calidad y la lanzó al mercado mundial. Los ingresos generados por estos lanzamientos permitieron a la artista financiar su traslado a Miami y asegurar el futuro de sus hijos sin necesidad de apoyos externos. Al final del día, el conflicto personal le entregó las llaves de un nuevo reino, donde ella es la única dueña de su patrimonio y su destino. En una ocasión, el exfutbolista y Clara Chía intentaron cenar en un conocido restaurante japonés de la ciudad, pero el dueño, seguidor de la cantante, se negó a atenderlos. Un video que se hizo viral mostró cómo la pareja tuvo que abandonar el local rápidamente y subirse a su coche sin haber podido disfrutar de su cita. Este rechazo público en su propia casa demostró que el apoyo de la gente se había inclinado de forma clara hacia la artista de Barranquilla. El 2 de abril de 2023, un avión privado despegó del aeropuerto de El Prat con destino a Miami, marcando el final definitivo de una etapa de 11 años en suelo español. Shakira no solo cambiaba de ciudad, sino que ejecutaba un acto de limpieza personal, dejando atrás las notificaciones de desalojo y el peso de una familia política que le había dado la espalda. Mientras ella se instalaba frente al mar en Estados Unidos, en las calles de Barcelona empezaba a verse una realidad muy distinta para Gerard Piqué. 3 años después de aquel vuelo,
El 11 de junio de 2026, la voz de Shakira volvió a paralizar el planeta durante la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca de México. Su interpretación de la canción Die Die alcanzó los 1.200 millones de reproducciones en Internet en tan solo 24 horas. Ella, que una vez fue señalada por su suegra por no encajar en los círculos locales, ahora era la única figura capaz de unir a personas de todos los continentes con su música. La imagen de la cantante brillando ante el mundo entero contrastaba con la situación de Piqué, quien a sus 39 años se encontraba retirado del deporte y alejado de los grandes focos internacionales. Mientras el exfutbolista gestionaba su vida privada en Barcelona, la madre de sus hijos recuperaba su trono como la reina indiscutible del mercado global. La reconstrucción de su vida no se detuvo en el éxito comercial, sino que se extendió a un compromiso social profundo. Shakira decidió donar $500,000 de su propio fondo de educación para ayudar a los miles de niños afectados por un terremoto reciente en Venezuela. Además, anunció que todos los beneficios obtenidos por los derechos de su canción para el Mundial de 2026 serían destinados a construir escuelas para niños sin recursos a través de la fundación de la FIFA. Este gesto de generosidad sirvió para consolidar su imagen como una mujer que, tras haber sido golpeada por la traición, utiliza su poder para sanar heridas ajenas. Mientras otros hablaban de seguir sus propios deseos individuales, ella centraba su energía en dejar un legado que ayudara a las nuevas generaciones a tener un futuro mejor. Hoy, desde su nueva residencia en Miami, la artista sigue trabajando en su gira mundial Las mujeres ya no lloran, batiendo récords de asistencia en todos los estadios donde se presenta. Su historia ha dejado de ser la de una ruptura dolorosa para convertirse en la crónica de una soberanía personal recuperada con inteligencia y paciencia. Al alejarse de las leyes que intentaron agotar su patrimonio y de un entorno familiar que la traicionó, Shakira encontró la paz necesaria para volver a ser la dueña de su propio destino. Tras 11 años de sombras y sacrificios invisibles, el sol parece haber vuelto a salir para la mujer que aprendió que la mayor victoria es empezar de nuevo en sus propios términos. Ahora nos gustaría conocer su perspectiva. ¿Qué piensan hoy de la firmeza de Shakira para enfrentar el poder de las instituciones y su decisión de empezar de cero a los 46 años? Sus reflexiones, nacidas de su propia experiencia y sabiduría, son lo que da valor a este espacio. Les invitamos a dejar sus pensamientos en los comentarios y a suscribirse para no perderse nuestro próximo expediente de la verdad. Hasta pronto.